Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de actividades habituales de la Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Les damos pues la bienvenida a este espacio de exhibición cinematográfica y bueno, en esta sesión de la Cinemateca Sala Alterna daremos apertura al ciclo de cine Drácula desconectado, un mito del siglo XX. Esta es una propuesta organizada con el apoyo del grupo de estudio autónomo Drácula desconectado, quien tiene actualmente otro espacio de ciclo de conferencias y que se está desenvolviendo los días jueves. Nuestro encuentro contempla entonces una primera parte de intervención por parte del profesor Carlos Páramo de la Facultad de Ciencias Humanas, quien desarrollará una reflexión denominada Del Conde al Vampiro, de cómo Bela Lugosi hizo de Drácula un mito de nuestra época. Tendremos después una segunda parte en la que veremos la película Drácula de 1931 y tendremos una tercera parte para responder preguntas del público. En ese sentido voy a hacer una breve presentación de nuestro invitado. El profesor Carlos Páramo es magíster en Antropología Social y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente del Departamento de Antropología desde el año 2006, ha coordinado los cursos y seminarios de Antropología Histórica, Teorías Antropológicas y Fundamentos de la Antropología y de las Ciencias Sociales. Trabaja en los campos de la antropología histórica, simbólica y de la música. Y su producción ha girado principalmente en torno a las regiones amazónica y andina y a la relación entre las artes y la antropología. Actualmente también se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Carlos Páramo, bienvenido y muchas gracias por esta propuesta de Cineforo, muchas gracias por aceptar la invitación de la Cinemateca Sala Alterna. Muchísimas gracias, Adriana, y quiero agradecer en nombre de todo el grupo organizador de Drácula Desconectado la generosísima, entusiasta y cómplice invitación de la Cinemateca Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes. Es para nosotros un enorme gusto también poder participar de este espacio porque nada como el cine para reforzar efectivamente la discusión, la reflexión, el goce y el escape, que es algo que nos interesa mucho señalar, recabar al respecto, con respecto a este mito que es del siglo XX y sigue siendo de nuestra era, que es eminentemente un mito que está marcado por el cine y que adquirió su decidida y última forma gracias al cine, el de Drácula. Antes de hacer una muy breve presentación de este film de 1931, simplemente quisiera anotar que Drácula Desconectado es una iniciativa que originalmente surgió de una idea que concebimos con el maestro Edmond Castell en el marco de su célebre curso sobre Frankenstein. Es decir, era prolongarse hacia otros monstruos que tienen justamente esas dimensiones mitológicas tan significativas y que como Frankenstein también adquirieron una dimensión eminentemente popular y moderna gracias al cine. Hubiera podido y pueden existir otros tantos en esta bastante numerosa galería. Y propusimos una cátedra Drácula a guisa de cátedra de sede para este semestre. Desafortunadamente, esta no fue aceptada por votación en el Consejo de Sede de la Universidad Nacional, pero estábamos lo suficientemente empecinados y entusiasmados con la idea que decidimos proyectarlo entonces hacia aulas abiertas y no necesariamente a guisa de clases, sino de charlas nocturnas. Y el resultado es el ciclo Drácula Desconectado, que está disponible para todas y todos ustedes en un canal de YouTube que responde a ese nombre y que tiene sus sesiones los jueves quincenalmente desde las 10 hasta las 12 de la noche. Es en un horario deliberadamente, provocadoramente nocturno.
esta semana, para no ir más lejos, tendremos la segunda jornada a cargo de la profesora Patricia Simonson del Departamento de Literatura. Habiendo hecho esta introducción y buscando no demorar demasiado la presentación de esta película, quisiera dar un contexto, y es un contexto somero sobre el encanto, en todos los sentidos de la palabra, que tiene este film, que no necesariamente es de los que están más, que son más vistos en nuestra época, debido a su vejez, debido a la candidez hasta cierto punto de su trama, al menos de cara a la sensibilidad contemporánea, pero que paradójicamente produjo una imagen de Drácula que persevera imbatible hasta nuestros días. Cuando mencionamos Drácula, verdaderamente estamos pensando, y es inevitable hacerlo cuando nos hacemos una idea mental sobre el personaje, casi que concretamos en un arquetipo de índole universal, que es aquel que logró encarnar Bela Lugosi en esta película, y que hasta cierto punto disonaba sensiblemente de la concepción original de Drácula y en general de las otras alternativas que han buscado darse a este personaje y que bien o terminan imitándole, parodiándole, o por mostrarse decididamente opuestas terminan refrendándolo como la imagen más característica que encarna mejor las enormes contradicciones de este enigma que es el conde Drácula. La base obviamente es la historia, la novela producida por Bram Stoker y publicada en 1897. Valdría la pena decir que ayuda, pero no es en absoluto un prerequisito tener conocimiento de la novela y de su trama para guiarse en esta película, sobre todo por el hecho de que la película cambia sensiblemente la trama. Sirve para darse uno cuenta de todas las libertades que se tomaron los guionistas a través de un proceso enormemente truculento con respecto a la determinación final del libreto. Sin embargo, vuelvo y digo, no es en absoluto una precondición para disfrutar del film en sus propios términos. Y aquí valdría la pena traer un breve excurso sobre la relación entre Bram Stoker y el teatro, porque verdaderamente Drácula casi que nació pensado en cuanto producto literario para hacer una obra dramatúrgica. Drácula como tal es casi 100% el producto de la imaginación de Stoker. Stoker hizo una tarea que no fue demasiado prolija de información sobre la naturaleza de los vampiros transilvanos. Se alimentó de las fuentes que tenía a mano y tuvo el genio de tomar prestados conceptos, situaciones, etcétera, de lo que encontraba en el registro folclórico, de lo que encontraba sobre la historia de los Balcanes, para configurar un personaje eminentemente ficticio desde el punto de vista histórico, con una muy oscura conexión con un príncipe sangriento del siglo XV, Vlad III el Empalador, más conocido también como Vlad Dracul, porque pertenecía a la orden de los hijos del dragón, aun cuando Dracul en las lenguas eslavas contemporáneas también significa demonio. Sin embargo, decía, pues tuvo la fortuna en últimas de bautizar a este personaje a quien originalmente quería denominar de manera más bien obvia el conde vampir, adjudicarle el término Drácula y con ello y tanto más, haciendo caso a las sugerencias de su editor, que le convenció de que sustituyera el título original de Los No Muertos por el más lapidario y contundente, misterioso, eufónico de Drácula. Pensemos en Drácula, Drácula. Es decir, esa forma de trabarnos la lengua, cuánto logramos saborearla casi en el misterio que entraña, en la violencia que también está justamente en esa traba que ocurre en la lengua. Ese título le confirió una inmediata fortuna. Se trata de una trama a todas luces ingeniosa, con un personaje enormemente potente, que valga la pena decirlo, y esto no es en demérito de Stoker, trascendió de lejos la novela.
Es una novela que en sus propios méritos tiene un enorme interés, pero si me permiten decirlo, y no con una calculada falta de conmiseración o de reconocimiento, no es una novela que sea particularmente lograda desde el punto de vista literario. Vuelvo y digo, es una novela que puede tener mucho interés desde muchos puntos de vista, pero es una novela que verdaderamente adquirió fortaleza fue a través de los desarrollos ulteriores sobre la idea originaria. La novela sigue una trama un tanto ingenua que apela a un recurso literario que es interesante, pero hasta cierto punto equívoco, que es el de compilar muy distintos materiales en muy distintos soportes que urden la historia de la aparición y la persecución a el conde Drácula a través de una galería de personajes con unos atributos particulares, ninguno de ellos particularmente excitante, valga decirlo, salvo los del conde en cuestión. Sin embargo, pues supo capturar la imaginación de la Inglaterra eduardiana, el último periodo de la gloria imperial de Gran Bretaña, y también inmediatamente supo tener ecos y aplausos, aunque originalmente más discretos, al otro lado del Atlántico. Sobre esa base, Bram Stoker, que era asistente, agente, representante y una suerte de manager todero de un importante actor shakespeariano de la época, Henry Irving, famoso por sus papeles dramatúrgicos de personajes de carácter como Shylock, por ejemplo, del Mercader de Venecia, que tenía la aspiración de que su ídolo, mentor y jefe pudiera interesarse en encarnar a Drácula para el teatro. De conformidad, Stoker intentó su mano en la confección de una obra dramatúrgica que demostró la poca sensibilidad de Stoker para el medio, a pesar de que toda su vida laboral importante la dedicó a trabajar en torno al mundo de las tablas. De hecho, su declive económico inició con la muerte de Irving y quedarse un poco viendo la nada después de haberse codeado con los poderosos e influyentes en el mundo del teatro. Y quedó la idea archivada. Irving se burló constantemente de la iniciativa de Stoker por volver a Drácula una obra de teatro. Se archivó, decía, y tal vez para menos gloria de Irving. Probablemente si se hubiera interesado en el asunto hubiera producido ya un Drácula insigne, tanto más por los visos faustianos, donjuanescos, trágicos que tiene el personaje original, que hubieran podido capitalizarse en las primeras encarnaciones de renombre. No obstante, ante la premiación económica de la viuda de Bram Stoker, que quedó en unas circunstancias bastante precarias después de la muerte más bien temprana de su marido, y ante el hecho de que entonces era muy fácil que estos personajes adquirieran una vida propia en época en que los derechos de autor apenas estaban empezando a tener un desarrollo dentro de la legislación occidental, y que tenía además serias diferencias entre los derechos de autor a uno y otro lado del Atlántico, entre Estados Unidos y los países europeos, que a su vez interpretaban de manera distinta cómo se asumirían esos derechos. En esas circunstancias, consideró la viuda de Bram Stoker que tal vez el mejor negocio fuera efectivamente aceptar la dramatización de Drácula y que éste fuera llevado a las tablas. Y el artífice de ello fue un dramaturgo itinerante irlandés de nombre Hamilton Dean, quien le propuso a la viuda de Stoker una adecuación de la trama de Drácula que volvía verdaderamente el plot original
que involucraba varias ciudades en Gran Bretaña, que involucraba un desplazamiento hacia los Cárpatos, tanto al inicio como al final, etcétera, lo convertía eminentemente en un drama de salón, en un drama de cuarto cerrado, en un misterio que acontecía casi en un solo escenario. Eso para efectos de la utilería de recortar recursos y de economizar sobre personajes, y aún así invocar la poderosa figura del conde vampiro. Sobre la adaptación original de Hamilton Dean, apareció ya un motivo importante en los primeros actores que supieron encarnarlo, particularmente uno que luego hizo alguna carrera de importancia en las tablas, en la televisión y en el cine británico, Raymond Huntley. Y fue incorporarle un atributo que solo antes se había medianamente sugerido en las muy escasas representaciones pictóricas sobre el conde Drácula que acompañaban ediciones autorizadas o no de la novela, y era la incorporación de su idiosincrásica capa. La capa de Drácula, esta larga capa con con un cuello particularmente acentuado contra la nuca, que permitía además pues, adelantar cierto tipo de trucos escénicos, embozarse completamente, esconderse, no dejar ver la cara, y que al alzarse evocaba efectivamente las alas de un murciélago. A partir de esa primera contribución, la obra se vuelve enormemente popular dentro de un circuito de teatros de bajo costo, de baja producción y pseudo aficionado que circundaba el núcleo de teatros profesionales en Londres, y tanto más con una enorme repercusión hacia las provincias aledañas. En esas circunstancias llama la atención por lucrativa y en último término por ingeniosa a su manera, cierto tipo de teatro sensacionalista, además, que empieza a darse en el ámbito de la primera posguerra mundial, que juega inmediatamente con las sensaciones de la audiencia, que busca interpelarlas, asustándolas, y que hizo que incluso Hamilton Dean tuviera el ingenio del gancho comercial de solicitar que siempre se viera de manera conspicua la presencia de una enfermera aplicando primeros auxilios para las personas que se desmayaran durante la proyección de la obra teatral. Llamó la atención de Horace Libright, un editor y diletante neoyorquino o radicado en Nueva York, con bastante prestigio en el mundo editorial y teatral de los Estados Unidos, que están viviendo sus alocados años 20, que están marcados, entre otras cosas, por una súbito frenesí de opulencia en las vísperas de la Gran Depresión, y evidentemente por el avance preocupante para ciertos círculos de las ideas socialistas, de las vanguardias artísticas y la prohibición del licor. Digamos que es un ámbito que sin duda alguna incidió sensiblemente en que este tipo de situación y de personaje, siempre rayano entre lo erótico, entre lo mórbido, entre lo exótico, lo fascinante, pudiera hallar su cabida y el interés del público estadounidense. Horace Libright busca a Hamilton Dean en Londres, se asocian e incorporan a otro libretista para terminar convenciendo a regañadientes a la viuda de Bram Stoker, que permita otra adaptación teatral para el público norteamericano. Cuando se presenta en Estados Unidos y se convierte en un éxito de taquilla, la idea original era que pudieran trasladar a buena parte del elenco británico. No obstante, debido a los estipendios más bien magros con los que buscaban recompensar su traslado hacia el suelo estadounidense, el Drácula principal decidió declinar la invitación y quedarse más bien en suelo sajón con la compañía itinerante de Hamilton Dean, haciendo de Drácula local. Ante la ausencia de un Drácula estadounidense,
dio la fortuna de que en los distintos ensayos de casting apareciera un emigrado húngaro, alguien que estaba más bien recién llegado a Estados Unidos como exiliado vía Nueva Orleans, con una vida tan fascinante como todavía llena de enormes obscuridades, que es Bela Ferenc Desu Blasco, pero nacido en Lugos, Hungría, que pues decidió acortar su nombre y volverlo artístico, apelando a su lugar nativo y llamarse Bela Lugosi. Este personaje, decía, venía huyendo de una experiencia como comisario político y organizador del primer sindicato alguna vez creado de artistas escenográficos en el mundo, que fue aquel que se adelantó durante la fugaz República Soviética Húngara que se dio en 1919 y que solo tuvo la duración de 19 meses. A lo largo de ese mínimo periodo, que buscó poner en sintonía a Hungría con el proyecto soviético derivado de la revolución bolchevique, apareció Bela Lugosi como un promotor cultural de cierta importancia, particularmente defendiendo los intereses sindicalizados de los actores y las actrices. Él venía de una sólida formación dramatúrgica, sin embargo, tampoco parece ser que haya descollado en la primera línea de las actrices y los actores de lo que antiguamente era el ámbito teatral del Imperio Austrohúngaro, combatió en la Primera Guerra Mundial, tuvo una condecoración por valentía, por arrojo, fue herido en la guerra y luego se suma a la causa comunista y dentro del irónico desmantelamiento de la República Soviética Húngara, en parte debido a el ingreso de fuerzas rumanas, es decir, de las fuerzas a donde originalmente pertenecía Drácula. Tiene que correr por su vida y buscar emigrar desesperadamente y sin saber una gota de inglés a Estados Unidos. Y es allí donde se presenta, habiendo probablemente hecho una serie de asociaciones un tanto oscuras con el nombre de Drácula, que debía reconocer en cualquier caso debido a su entorno cultural, a las audiciones en Nueva York e inmediatamente captura la imaginación de quienes están haciendo el examen. Tiene un enorme problema este personaje, Bela Lugosi. No habla inglés, aún apenas si sabe decir lo mínimo, pero logra deslumbrar a quienes lo juzgan porque se aprende los libretos de manera fonética. Es decir, sin saber lo que está diciendo o cuando le traducen al francés. Él se aprende la sonoridad de las palabras y las traduce musicalmente como quien aprende una canción, dígase en húngaro, sin saber verdaderamente qué dice, pero logra tener buen oído para la reproducción del mismo. En el entretanto, ¿qué ha sucedido con respecto a la viuda de Stoker? Porque eso vale la pena mencionarlo rápidamente al paso, en la medida en que conectará con la proyección de la siguiente entrega de la Cinemateca. Se ha adelantado una película extremadamente experimental, imbuida en todo el espíritu del expresionismo alemán en Berlín, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, uno de los grandes emblemas del cine expresionista alemán, que responde al título de Nosferatu, Sinfonía de Horrores, el subtítulo, y que evidentemente sigue bastante a pie juntillas la historia de Drácula de Stoker y que la sigue a su manera, de una manera mucho más fiel a lo que sería luego la posterior adaptación que habremos de ver hoy. El problema es que está en obediencia a la propia interpretación germana de los derechos de autor, nunca solicitó algún tipo de autorización por parte de la viuda de Stoker. Y ella, de manera absolutamente energúmena y casi obtusa, hizo todo lo posible por ganarles el litigio. La compañía Praga Films, que originalmente tenía un ambicioso programa de producción que iba a convertirse en uno de los, o tenía previsto convertirse en uno de los faros del cine experimental de terror
durante el nacimiento de la industria cinematográfica germana, tuvo que liquidarse rápidamente ante la envergadura de la demanda de la viuda de Stoker. Quedaron algunos ejemplares de Nosferatu, pero estos en su gran mayoría fueron recogidos y destruidos, razón por la cual solo hasta hace muy poco tiempo se ha podido reconstruir algo parecido a la versión original de Nosferatu, que era una película muda y enormemente impactante en su factura. Digamos, es un drama psíquico, es un drama de una enorme densidad simbólica, una película que yo me atrevería a decir, y de una vez les anticipo para la siguiente proyección de este ciclo, con un componente que todavía asusta a su buena manera, y que corre por cuenta de una magistral interpretación de Max Schreck, que hace las veces del conde Orlok, o sea, así se llama para sacarle el quite a los derechos de autor, al nombre Drácula, que es un personaje que, aunque se distancia bastante del Drácula tal y como lo describe Bram Stoker, respeta mucho más el espíritu del Drácula original. Es este personaje de célebre sombra, de una sombra completamente de pesadilla, que sigue siendo uno de los grandes emblemas del cine alemán de los años 20 y que tuvo previsto en algún momento una escena que desafortunadamente nunca logró ser realizada, y era la de los ojos de Nosferatu proyectándose como si se tratara de un par de cámaras de proyección cinematográfica, haciendo una asociación muy inteligente entre la cámara y nuevos actos de vampirismo. Pero como decía, esa había sido la primera y única intentona de llevar a Drácula al cine. Hubo otra húngara, pero enormemente distanciada de la trama de Stoker, a tal punto que simplemente no podía ser reconocido como tal dentro del ámbito de los litigios de la viuda Stoker. Y sobre ese antecedente, ella era enormemente refractaria a cualquier otro tipo de intento cinematográfico, y hete aquí que aparece de pronto de la nada la noticia de que en Estados Unidos se ha estrenado una nueva versión a partir de Universal Studios. A través de una complicada y muy leguleya interpretación de los derechos de autor, terminaron legitimando la toma de posesión sobre la obra de Plowright y de Dean, y sobre ello adecuando otros tantos cambios para volverlo comercializable y volverlo un film de éxito. Cambiaban muchas cosas, la trama inclusive se simplificaba aún más, aun cuando tenía exteriores que veremos tienen el encanto de las películas hechas en este periodo, que son hechas fundamentalmente en estudio, pero que pues tenían una forma de escenificación de los exteriores pintada, que casi que la hacen afina la escenografía de la ópera de la época, y que en última se sintetizaba sobre unos 4 o 5 personajes en toda la trama. Y en esa medida se trata de una película que uno pudiera decir que está llena de encuentros con lo inesperado a su manera. Eso se percibe particularmente si uno ha visto otras versiones de Drácula más fieles a la novela, bien sea en series de televisión, bien sea en películas, o por supuesto si ha visto la novela. Para comenzar, nos encontramos con que algunos personajes cumplen otras labores de otros personajes. No creo que les haga ningún spoiler advirtiéndoles que a la entrada nos damos cuenta que Jonathan Harker verdaderamente va a resultar siendo alguien distinto a quien suponemos. El punto es que se trata de una adaptación que juega particularmente con todos los elementos neogóticos que luego se incorporarán casi en el canon de la cinematografía de terror. Espacios llenos de telarañas, espacios con grandes escalinatas, oscuros, que además juegan a veces con algo casi que corteja el absurdo. Bien puede ser por falta de sensibilidad estética, o al contrario, por un toque de genio, que sorpresivamente casi que colindamos con el mundo de Luis Buñuel cuando de pronto de la nada en el castillo de Drácula encontramos unos armadillos.
de todos los seres posibles, de pronto encontramos armadillos amén de ratas y otros seres que hubieran resultado más previsibles. No quisiera entrar en detalles sobre la trama, no sé, justamente, pero pues lo que sí quisiera advertir es que decididamente los personajes cumplen unos roles sociales y están involucrados en una red de relaciones que es asaz distinta a la de la novela original. Es una película que está marcada por lo que un perceptivo crítico de la historia cinematográfica de Drácula llama el irrevocable descenso al kitsch de Drácula. Es decir, está donde proliferan referencias estéticas que se vuelven tan absolutamente masivas que ya entran en el dominio del consumo acrítico completamente de masas. Están todos todos los que luego llamaremos lugares comunes, en una buena medida son fundados por esta película Drácula de 1931. A ver, de las últimas cosas que yo quisiera señalar es que se trata de una adaptación contemporánea. Y esto habla bastante de los regímenes históricos. Cuando uno ve la película de Francis Ford Coppola de los años 90, de mediados de los años 90, que proclama, y verdaderamente no lo hace, proyectar el verdadero Drácula de Bram Stoker, pues evidentemente está obedeciendo a un nuevo régimen sobre la historia donde lo que interesa es recrear con la mayor preciosidad posible el pasado. En este caso, en cambio, lo que interesaba era mostrar la actualidad de Drácula y todo lo que ocurre en ese Drácula es eminentemente contemporáneo a los hechos. Drácula se desplaza o los personajes se desplazan en automóvil, están en un mundo cosmopolita que es el de un Londres, que es el de los años 30. Existe el teléfono, existe el automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. La moda es de la época, pero aún así hace cuando menos dos guiños significativos. Y un guiño es a Jack el Destripador. Desde hace mucho tiempo se ha buscado urdir la historia de Jack el Destripador, los crímenes de Londres, de Whitechapel en 1888 con la historia de Drácula. No viene a cuento trabajar mucho sobre esto, pero sí hay una escena perfectamente elocuente donde evidentemente la alusión es característica en medio de un Londres henchido de niebla. No me adelantaré a describirla justamente para que puedan ustedes ser las y los testigos de esta situación y de seguro se darán cuenta dónde ocurre. Por otro lado, es un guiño a su manera también al expresionismo, un expresionismo que tal vez no es tan radical como el de el Nosferatu de Murnau, pero que sí es, por ejemplo, el expresionismo del gabinete del doctor Caligari, el expresionismo de Metrópolis, etcétera, de otra serie de películas emblemáticas en este dramático juego de blanco y negro y en esta escenografía grandiosa, perturbadora, a veces con ángulos curiosos que se adelanta para ambientar toda la historia. Y en medio de todo esto, evidentemente, la gran innovación de esta película es Drácula en sí mismo, el Drácula de Bela Lugosi. El Drácula original de Stoker es un Drácula que se describe como anciano, decrépito, maloliente, desagradable, tiene mal aliento. O sea, Stoker se toma el tiempo de decirnos cuán fétido es el aliento de Drácula, cómo hiede el personaje. Es un personaje con manos peludas, con uñas sucias, etcétera. Todo en torno a Drácula es enormemente desagradable, descuidado, etcétera. Y aquí lo contrario. A pesar de que el castillo está vuelto nada y está lleno de telarañas, etcétera, Drácula es un personaje impecable, de impecable gomina. El Drácula original de Stoker tiene un bigote militar que le cae y que además pues lo asemeja irremediablemente a uno de los temores de la época, que es justamente el primitivo eslavo al salvaje interior europeo. Este Drácula, en cambio, es un dandy, es un cosmopolita, es un personaje que retoma la capa, que luce frac, que está impecablemente manicuriado, que tiene unos visos de cortesía y de glamour que son para todos los personajes, inclusive para sus adversarios. Y es
ha puesto, y esto es muy importante porque Drácula desde entonces se vuelve un personaje de mirada cautivadora, y la tenía en Bela Lugosi, era un personaje sexy, un personaje lleno de sexapil, un personaje que evocaba a su manera a los emblemas de los ídolos masculinos de la época, de otra generación como Rodolfo Valentino, contemporáneos como el francés Charles Boyer, pero yo me atrevería a decir que probablemente detrás de ese Drácula, la mayor imagen que se nos viene a la cabeza, y no necesariamente solo a los colombianos o a los latinos, es la imagen de Carlos Gardel. Es decir, es un Drácula gardeliano. Es un Drácula con el encanto, entonces, con las maneras de mundo de un Carlos Gardel, que a su manera también, si tuviéramos tiempo, pudiéramos hacer otra digresión sobre las facultades vampíricas de Gardel. Y vuelvo y digo, es un Drácula que es encantador, y es que obedece a otro momento de la historia de Drácula, y es cuando este tipo de exotismo ya no es algo que se repele en un mundo colonial en pleno, sino es algo que al contrario atrae, fascina y es un objeto de consumo. Esto está sobre la cresta de la ola del movimiento cubista, del movimiento surrealista, del movimiento dada, etcétera, que haya una nueva reinterpretación y una belleza particular en el arte oriental, en el arte africano, etcétera, y que hace una virtud de lo decadente. Y esto está también claramente expresado, por ejemplo, en el expresionismo alemán y en el mundo del Gran Gatsby, que colinda justamente con aquel en el cual Drácula es producido. En ese entorno que también produce casi que por oposición a, dígase, Al Capone o a Lucky Luciano, etcétera, otros personajes que pudieran entrar en esta galería, entra Bela Lugosi con un enorme encanto arrollador que remarca por demás una característica de Drácula que lo hace muy distinto, pero a la vez muy semejante al Drácula original de Stoker. Mientras que el Drácula de Stoker es un ser bestial, repulsivo, que va a lo que va y que no seduce para hincarle los dientes en el cuello a dama alguna, y que en esa medida pues se convierte o sea, tiene otra dimensión enormemente desagradable, y es justamente el de esa relación bestial, el de dejarse contaminar y tener cópula no solo con la muerte, sino con una bestia. Este Drácula es perfectamente un seductor, es un ser que seduce por igual a hombres y a mujeres, y que por demás, en últimas, lo que refleja es un lado oscuro de la existencia, que es mucho más cautivador, porque a la postre resulta mucho más creíble con la idea que se puede tener de el personaje contemporáneo y la idea que tenemos de nosotros mismos. Hay un colofón a esta historia. Esta historia tuvo un correlato en español. La misma película fue grabada en español. Se grababa de día la versión en inglés, por la noche se grababa la versión en español. En español tenía a otro Drácula, a Carlos Villadíaz, un mexicano español que, entre otras cosas, fue uno de los primeros Dráculas cinematográficos. La película en español es mucho más interesante que la película en inglés, valga advertirlo, tanto más porque lo que veían que no se hacía tan bien de día, de noche buscaban hacerlo mejor. Tiene una mucha mejor ambientación, tiene un mejor sonido, tiene unos efectos mucho más ingeniosos, pero en cualquier circunstancia, la importancia de ver esta y no la película española es que esta película es la que sabe capturar un Drácula que Carlos Villadíaz nunca logró verdaderamente emular. Ese Drácula magnético de Bela Lugosi que logró seducir tanto que se nos incrustó en la cabeza. Hoy en día, la pregunta con la cual buscamos iniciar esta invitación es si es posible imaginarnos un Drácula distinto a aquel encarnado por Bela Lugosi. Que mal que bien es el mismo Drácula que encontramos en las paletas que están en la droguería, el Drácula que encontramos en toda suerte de rendiciones populares, en el Conde Contar de Plaza Sésamo, etcétera. Un Drácula elegante, un Drácula sofisticado, un Drácula encantador, un Drácula que es para todos los tiempos, que es este bárbaro elegante, este ser entrañable y seductor, que probablemente si tuviera un correlato contemporáneo no sería el Drácula de Gary Oldman con todos los méritos que tiene, sino sería, por ejemplo, Aníbal Lecter
otro seductor absolutamente desaforado, pero que se gana su corazón, nuestro corazón a punta de elegancia, de ingenio y de palabras calculadamente irónicas. Sobre esa base, pues valga la pena entonces que nos volquemos a esta forma categórica de vampirismo que cambió completamente nuestra idea de historia, de tiempo, de significación en la vida, que es aquel producido por la cámara y por el cine, y encontremos dentro de esta forma de vampirismo al eterno vampiro Bela Lugosi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Páramo. Quisiera entonces preguntarle un poco al profesor Carlos o pedirle que nos ponga un poco más en contexto la creación de los personajes femeninos. Muchas gracias, Adriana, y por supuesto que ese es un asunto fundamental que curiosamente es de los que mantiene este muy liberal libreto, como en las cuales se mantiene más fiel al texto original de Bram Stoker. No creo que solo obedezca al espíritu de los tiempos presentes. Si digo que Drácula es un modelo de novela misógina, ultramisógina, como es ultrarracista, en todos los sentidos. Es una novela que es una oda al colonialismo, al capitalismo, a la misoginia, etcétera. O sea, yo antes de volver al asunto de las mujeres, pues quisiera insistir en que en el contexto en que se ha producido esta película es en el contexto de la prohibición de la ingesta de licor, pues que no solo le dio patente a las grandes, legendarias y no por ello menos tenebrosas mafias de los Estados Unidos en distintas ciudades, y a seres de la época que, como decía, entran en la misma galería que Drácula, como Al Capone o Lucky Luciano o lo que fuera, sino que justamente en ese espíritu que a la vez es absolutamente desaforado y por el otro lado soterrado y lleno de inhibiciones, se produce esto, donde también hay una sublimación efectivamente de fantasías enormemente masculinas. Pero esas fantasías masculinas ya tienen un acervo de larga duración. En parte están no tanto casi que a guisa de fantasía como de enormes temores masculinos. La novela Drácula es absolutamente pletórica en esos motivos de enorme incertidumbre masculina, tanto que van por legiones los estudios con perspectiva de género o buscando analizar la un tanto enigmática sexualidad de Bram Stoker, en la medida en que verdaderamente existe una figuración de lo femenino que es absolutamente instrumentalizada, al único personaje al cual se elogia continuamente rayando en la melosería esa mina porque piensa como hombre, porque es capaz de salirse de los impedimentos femeninos, y aún así esta es una mujer que siempre lo hace todo consultando a los hombres que le acompañan y poniéndose a su absoluta merced, pero por otro lado, evidentemente, es el temor a la mujer devoradora. Y es el temor que de una mano es el temor a guisa de fantasía sexual, con las vampiresas que fungen como consortes de Drácula, pero por otro lado, evidentemente, es el fenómeno de la impotencia. Y la impotencia en todos los sentidos, inclusive en los sentidos más físicos. Como se ha señalado en distintas ocasiones, Drácula es un paradójico símbolo de hipermasculinidad que pone en enorme desafío a los demás machos de la manada porque no le dan la talla en su capacidad de insaciabilidad, en su enorme poderío. Todo esto, insisto, son figuraciones eminentemente masculinas en las cuales el universo femenino se limita a una serie de acciones absolutamente estereotípicas. Y eso ya es un poco el legado de la literatura vampírica hasta épocas más bien recientes. Antes de Drácula, probablemente la obra más insigne fue Carmilla de Sheridan Le Fanu de 1872. También una figuración masculina sobre una relación lésbico-vampírica
que de nuevo juega en una buena medida con esas ideas y con la idea de la inocencia inherente a la condición femenina, que probablemente se remonta también a una figuración arquetípica de Eva, que bien pudiera ser catalogada como la primera vampiresa, o su equivalente agnóstico o musulmán, que es Lilith. Pero, digamos, esto gira enormemente en torno a figuraciones masculinas. Sería muy interesante saber cómo se contempla el fenómeno desde una óptica femenina. Es decir, qué interpretaciones femeninas y conscientemente femeninas se han adelantado del mito de Drácula en el cine y cómo varía esa dimensión de la agencia. Y pues creo yo que ahí se abre, Diana, un universo bastante interesante de interpelación a esta legión de seres monstruosos. Quisiera entonces, ya en este momento tenemos varias preguntas por parte del público. Eh, yo solamente quisiera, respecto a esta respuesta, quisiera hacer una pequeña observación, que es el cortometraje, traer a colación el cortometraje Alguien mató algo, de Jorge Navas, colombiano, en el que se pone o se crea el personaje de una niña que está influenciada por estos relatos de Bathory y la princesa sangrienta, que aparece también como un poco la personificación del mito del vampiro en este cortometraje, y cómo esa influencia puede llegar a, como a tergiversar un poco el estar en el mundo de una persona sensible ante este tipo de relatos. Quisiera entonces dar paso a las otras preguntas por parte del público. Oscar Llosa nos pregunta, creo que ya se había hablado un poquito sobre esta pregunta en la parte inicial de la charla, pero no sé si nos quiere ampliar algo al respecto. ¿Cómo se genera la versión mexicana de Drácula de 1931? Bueno, no es mexicana, es una producción hispano-estadounidense, aunque incorpora actrices y actores mexicanos en parte del reparto. Pero pues ustedes la escuchan, es fundamentalmente en un español muy de la época, además. Y es pues con toda cierta prosodia que es muy característica de el cine en los preliminares de la Guerra Civil Española. Piensen ustedes en algunas obras emblemáticas de la época, inclusive dentro del cine piadoso, del cine cristiano. En esas propias mediaciones estaría Marcelino Panivino, etcétera, etcétera. Y se da muy en ese orden estético. Es curioso porque, digamos, la intención de Universal era fundamentalmente una intención comercial. El público hispanohablante, el público latinoamericano, era uno de los mayores captores de cine estadounidense. No tanto así en ese entonces la industria europea. Por razones, miren ustedes cómo a la larga terminan las cosas juntándose en el universo. Veníamos hablando justamente sobre los intríngulis de los derechos de autor de Drácula y de la película, etcétera, 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 y seguimos regidos por ese mundo. Y lo que existía en ese entonces con respecto a los derechos de reproducción y a los derechos sindicales, que son muy tempranos en la industria cinematográfica estadounidense, implicaban que fuera mucho más fácil colonizar el mercado latinoamericano que buscar seriamente competir con la industria cinematográfica europea. Esto verdaderamente llegará a tener balance ya es casi que en la segunda posguerra. Y en el entretanto, pues ocurrían cosas que solo hasta nuestra época vuelven a suceder y por razones muy distintas. Ya por las razones del enorme impulso el consumo latino interno en Estados Unidos y la, de nuevo, enorme injerencia del el mundo de los bienes culturales estadounidenses en toda la región. Pero eso es en nuestra época, esto es en la época de Coco, dígase. Mientras tanto, en los años 30, tanto interés había en volver a los públicos latinoamericanos consumidores de cine que se podía considerar sacar la misma película
Entonces la subtitulación es todavía un arte enormemente precario, dispendioso, ni qué decir del doblaje, apenas está despegando el cine con sonido, de tal suerte que tal vez lo más productivo resultaba hacer una versión totalmente en castellano, que bien vista es una traducción casi que verbatim del libreto original de la película en inglés. Digamos, no le hace mayores concesiones, los planos son los mismos, las escenas son las mismas, pero mejor trabajadas, y de tanto en tanto se agrega algún detalle especial que le da una marca de distinción. Y vuelvo y digo, digamos, la experiencia del registro de la película fue interesante porque evidentemente a los actores hispanohablantes les pagaban menos y les pagaban y les tocaba trabajar en el horario nocturno, pero eso hacía que hubieran aprendido de lo que se había registrado temprano y hacía que pudieran intentar mejorar la situación, crear un poco en caliente, agregarle otros efectos, mejorar la tensión, la contraparte tiene más tensión dramática. Algunas escenas se mantienen iguales porque no había necesidad de reemplazar a los campesinos transilvanos, lo que fuera, pero fundamentalmente era una réplica con actores que sí tenían una característica distinta. Son mucho más sueltos, las mujeres son mucho más liberadas, mientras que las londinenses, Lucy y Mina, están recatadamente cubiertas hasta la clavícula en sus trajes de noche o en sus trajes de dormir. Estas mujeres están convenientemente acompañadas de un ampuloso escote que les hace ver mucho más objetos de deseo latino y evidentemente de cierta liberación primordial que se asociaba con el trópico. Lo mismo, este Drácula tiene un movimiento corporal que es mucho menos hierático que el del Drácula de Bela Lugosi, que vuelvo y digo, pues encarna los valores de la elegancia y el garbo de la época. Yo creo que esto que voy a decir corteja la caricatura, lo es, pero yo creo que hay algo inclusive de pseudo cantinflesco en el Drácula de la versión española, y no deliberadamente, pero uno bien pudiera imaginarse a Mario Moreno Cantinflas haciendo también una suerte de Drácula no demasiado lejano a este que anda con cierto garbo mexicolatino que no lo hace verdaderamente del todo creíble en última instancia. Bueno, muchas gracias, profesor. Tenemos entonces una segunda pregunta de Johnny Velasco que dice, esta película de Drácula es una versión del relato original, igual que la de Nosferatu, pero el relato que conocemos de Drácula en sí mismo no es una versión también de la historia de Stoker. ¿Qué tan cierto puede ser que el editor hizo que se cambiara mucho de la historia, tanto que la primera parte fue eliminada y luego publicada en el cuento El invitado de Drácula? Sobre eso lo único que hay es incertidumbre, y digamos que estoy hablando sobre lo último que se ha escrito y exhumado en los archivos editoriales de Methuen, que fue originalmente la editora de la novela, y en general sobre la biografía. Bram Stoker ha sido un personaje comparativamente poco atendido desde el dominio biográfico, y como pudiera ocurrir casi que de una manera mucho más acentuada que con, dígase, Mary Shelley, o en parte con Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, terminó completamente desplazado por su creación. Se ha dicho que probablemente justamente Drácula, Sherlock Holmes, son los dos personajes que de manera más ubicua han
trasegado a lo largo de la historia de la cinematografía desde que esta existe. Es decir, son innumerables las recreaciones, las parodias, las alusiones, etcétera, a Drácula y a Sherlock Holmes. Pero detrás de eso hay todavía un ser enigmático y probablemente extremadamente anodino llamado Bram Stoker. Un ser que no es exento de interés, por supuesto, pero que con una vida tan absolutamente rutinaria y predecible y tan carente aparentemente de cualquier atisbo de sexo, drogas y rock and roll, que pues lo vuelve el objeto de biografías enormemente planas. Pero a la luz de los últimos trabajos sobre Bram Stoker, cuando menos se ha podido establecer que no se sabe. Y que no se sabe es porque de manera que probablemente no fue deliberada, sino objeto del azar, quedó el invitado de Drácula, Dracula's Guest, como un relato que se sabe que concibió Stoker de manera previa, casi que como un ensayo para acometer la escritura de la novela, pero del cual desistió él antes de empezar la escritura de Drácula. Digamos, pareciera ser que ya existe suficiente claridad de que esta nunca hizo parte del esquema original de la novela, sino que fue una suerte de ensayo, no necesariamente solamente personal, pero que mantuvo Stoker convenientemente guardado mientras acometía la empresa mayor de la novela. Ahora bien, lo que sí se sabe es que la novela tuvo toda suerte de intervenciones editoriales. Se sabe que las tijeras del editor, que los virajes que le dio el editor fueron sustanciales y ya en su época existían serios rumores de que en una buena medida el éxito editorial de Drácula obedeció a personas que habían sido contratadas para componer sensiblemente el manuscrito y darle un orden. Eso no deja de ser paradójico de cara a el carácter heteróclito de los materiales con los cuales juega la novela: cartas, registros en fonógrafo, telegramas, notas, memorandos, etcétera, algunos supuestamente levantados en taquigrafía, pero que pues buscaban tener un orden unívoco y conducir unilinealmente al desarrollo de la historia. Parece ser que eso terminó siendo en una buena medida la obra de personas editoras contratadas por la casa editorial o inclusive contratadas por Bram Stoker. Lo que es cierto es que si se compara Drácula con otras obras de Stoker, que intentó en varias ocasiones emular el éxito de su ópera magna, inclusive obras posteriores donde ella decidió casarse decididamente con el género del terror, definitivamente son obras enormemente más conservadoras, mucho más carentes de cualquier tipo de arte literario que la propia novela suya Drácula, lo cual hace pensar que seriamente hubo intervención. Pero decididamente parece ser que el convidado de Drácula o el invitado de Drácula no hizo parte original de los planes de la novela. Como sea, la viuda de Stoker, que buscaba a todas luces sacarle toda la sangre posible, no el jugo, sino toda la sangre posible a el único legado de suficiente duración que le dejó su marido, fue exhumar el manuscrito, sacar una publicación privada y obsequiarla en el estreno de la segunda versión dramatúrgica de Drácula, que traía verdaderamente dos sorpresas en uno, y la historia es bonita porque nos evoca a otras épocas que no por ello dejan de tener igual magia. Quien compraba un boleto para el estreno le entregaban un sobre de Manila, dígase, un sobre de papel, dentro del cual encontraba un ejemplar numerado de un tiraje limitado de El convidado de Drácula, y apenas abría el libro le saltaba un murciélago a la cara, o eso se esperaba. Era un murciélago de cartón que estaba activado por un mecanismo, por un caucho que en tensión, que inmediatamente lo saltaba a volar, y pues se quería que el efecto fuera deslumbrante. Pero más allá de eso, pues se trata de una serie marginal. Las vicisitudes editoriales de Drácula van también por galeradas, y es particularmente interesante la historia de la edición noruega y de la edición danesa de Drácula.
Solo hasta tiempos extremadamente recientes alguien se tomó el trabajo de verificar la calidad de las traducciones autorizadas por Bram Stoker, que en su época tenían inclusive el prólogo de Bram Stoker, que valga decirlo, no sabía ni papa de danés o de noruego, y se vino a constatar que en ambos casos se trató de traducciones que la mitad era inventada por el traductor. Es decir, que habían hecho novelas mucho más interesantes que la novela original de Drácula, que le habían agregado personajes, le habían agregado situaciones y lo habían adecuado a un temperamento nórdico mucho más afín. Hoy en día casi que esa novela, El espíritu de la oscuridad, pues se volvió una hito literario compañero de Drácula por su propia valía, incluso más lograda que la valía de la propia novela. Perfecto. Bueno, Carlos Rodríguez pregunta, quisiera preguntarle acerca de las elipsis y cortes de cámara. ¿Existe una referencia o referencia alguna de alguna película donde comiencen a aparecer este tipo de elipsis o en qué momentos se trabaja sobre la elipsis y los cambios de escena? Carlos, lo siento, ese campo de la historia del cine está lejos de ser de mi especialidad, no sabría responderle. Bueno, hay también un par de comentarios. Uno de ellos es, las figuras masculinas están entrelazadas a la presencia de lo femenino, es decir, en el libro es claro que las mujeres mueven la narrativa de la historia. Asimismo sucede con el anhelo de Frankenstein. El argumento es interesante, es decir, las mujeres son el motor de la historia, cuando menos como pudiera suceder desde modelos narrativos muy antiguos, y es que son el objeto del deseo, es decir, es la persecución continua del deseo y se trata de un bien que se codicia y se protege, de un bien que se cela y en esa medida mueven la historia. De hecho, hay cuando menos dos complicaciones estructurales en la trama de Drácula tal y como se conocen. Una es el implícito, que probablemente se resuelve a punta de reconocer cierta arrogancia nacional, y es, a fin de cuentas, porque iba Drácula a Londres. Es decir, ¿qué interés tenía particular de ir a Londres y no a París, por ejemplo? ¿Por qué Drácula sucede en Londres con tanta intensidad? Y evidentemente, ¿por qué se da esa fortuita conexión entre personajes que van de Mina a Lucy y de Lucy a, Lord Roscoe y etcétera? Es decir, ¿por qué todos terminan interconectados en una urdimbre enormemente fuerte, cuando pues perfectamente pudieran tratarse de circunstancias aisladas? Ese recurso, digamos que es permisible, pero el recurso que definitivamente se vuelve el más fortuito de toda la historia termina siendo la persecución de Drácula de Lucy Westenra. Verdaderamente todo el primer capítulo, toda la primera sección dedicada a Jonathan Harker es solo un preámbulo para mostrar los horrores de Drácula, pero no tienen una genuina conexión estructural con lo que sigue. Porque pareciera ser que el motor original de Drácula es conquistar a Londres, es llegar a la capital del capital, si se quiere, lo que el orgullo de Stoker, que curiosamente, y esto habla bastante de su personalidad, era un irlandés, pero pues de estos irlandeses nacidos en el seno irlandés que buscaba pues legitimarse frente a el influjo colonial británico, pues como de pronto entonces termina cambiando el móvil último de Drácula, ya no el de conquistar Londres, sino el de perseguir de manera absolutamente febril a dos mujeres, una la más bien licenciosa Lucy, la otra por oposición inteligente Mina, es decir, se convierte en el motor de la historia, y como se acaba de observar en el chat, es curioso porque ella tenía tres mujeres. Es decir, ¿qué hace que se obsesione por Lucy en primera instancia y eso termine signando su ocaso? Vamos, en términos de la estructura
de la historia, pues hay enormes vacíos. Ahora, bien visto, por otro lado, casi que esa inocencia en la trama le confiere un aura de cuento de hadas que no necesariamente le luce mal a toda la historia. Un aura de arbitrariedad, un aura de casualidad que termina pues determinando muy claramente hacia dónde va la historia y cierto horizonte moralizante. En Frankenstein probablemente son mucho más claros los móviles de la criatura contra la novia y la familia del doctor Frankenstein. La criatura busca venganza y la criatura obra casi que en un espejo inicialmente noble, luego vindicativo y lleno de odio contra un creador que lo rechaza, y en esa medida pues su persecución es la persecución de mujeres en distintas claves ideales, bien sea como objeto de ternura y de emulación y luego como objeto de odio. Pero en el caso de Drácula, las mujeres son un motor, pero son un motor hasta cierto punto gratuito. Vamos, tiene mucho más sentido a la larga, como está en la película, que se presenta el encuentro casual de Drácula con este par de personajes femeninos y que antes ha podido degustar la gastronomía local sobre el cuello de una vendedora de flores, que es la escena donde yo decía que claramente hace vocación de los crímenes de Jack el Destripador. Bueno, también tenemos un par de comentarios que manifiestan un interés sobre la obra de Howard Philip Lovecraft. Y hay una mención a una película de 1970 que se llama Los horrores de Dunwich. Es una adaptación de la obra de Lovecraft, donde se narra la historia de un psicópata que plantea el sacrificio de una universitaria en honor al diablo. Entonces, no sé si hay alguna posible relación, un posible relacionamiento con este mito del vampiro que es más bien amplio, y si tenemos algún interés en relación a la obra de Lovecraft. Bueno, yo ahí lo que me limitaría a decir, porque no conozco con hondura la obra de Lovecraft, es lo siguiente. En principio, la mitología de lo vampírico es mucho más ubicua en términos de determinación sexual. Es decir, como existen los vampiros, existen las vampiresas. Y hay distintas figuraciones con respecto a los unos o a las otras, bien sea en textos literarios que puede que obedezcan inicialmente a la lógica femenina, pero la figura de la mujer vampiro está al orden del día, porque es, para comenzar, enormemente afín a la figura de la bruja. Es decir, la bruja puede hacer de sí misma una extensión hacia la figura de la vampiresa o al revés. Y esto, pues hay una riquísima representación de mujeres vampiresas, explícitamente o no, o pseudovampíricas en los cuentos de hadas, etcétera, tal y como lo recogió Perrault o los hermanos Grimm o lo que fuera. De tal manera que uno puede encontrar originalmente pues una enorme ubicuidad, pero a eso se le atraviesa otro factor, y es un factor social que hasta cierto punto es eminentemente contemporáneo y va de la mano con la era de la reproducción masiva, y es el asesino serial. El asesino serial comienza a convertirse en una figura de atención pública y a volverse además pues un ser que genera fascinación y por ende que genera emulación en la época de la reproducción masiva. Es decir, así como el asesino actúa en serie, se reproducen sus crímenes en serie y se reproducen en la prensa, en la televisión, en las películas, etcétera, conforme sea el medio de la época. Y esto particularmente a partir de la vuelta del siglo XIX al siglo XX. Probablemente antes existían asesinos seriales, pero no eran el objeto primario de la fascinación colectiva, y hoy en día hay todo un género, y todas y todos podemos atestiguarlo, no más viendo la programación de los canales por suscripción. Es decir, es rara la vez en que no se están ofreciendo cuando menos 3 historias simultáneas sobre asesinos seriales. Y los asesinos seriales sí, por razones que probablemente son en principio profundamente culturales y que tienen que ver con obsesiones y frustraciones producidas en el ámbito de la cultura occidental, son eminentemente masculinos.
y digamos que hay una correlación absolutamente clara y estadística entre el número de asesinos seriales que son blancos, clase media, que están en un rango de edad que no excede la cincuentena de años y que más bien se concentra sobre la esfera de los 35 años, por oposición a cualquier otra gama. Y dentro de esa figura, pues cae muy bien la figura del vampiro. Es decir, entonces, a posteriori los tópicos se van mezclando. Sí, y de allí queda evidentemente la idea de que vayamos figurando cada vez con más claridad la figura de un vampiro caníbal, de un vampiro criminal que sea eminentemente masculino y que corresponda casi siempre con ese tipo de características. Y yo creo que ahí Bela Lugosi puso su cuota evidentemente de manera inconsciente, impensada. De nuevo, él contribuyó al garbo del personaje y el garbo tiene un enorme peligro, porque es que es parte de lo que hace tan temible a la figura del asesino serial y también tan fascinante en el sentido de fascinus, en el sentido de hechizar como una serpiente, de ejercer un poder que atrae y que destroza. Y es que el asesino serial no sabemos quién es, porque detrás de la persona menos pensada está. Es decir, casi que estamos ya predispuestas y predispuestos a suponer que el ser más feo de la historia, el más evidente en su monstruosidad, no es, porque definitivamente probablemente es el que menos se pensaba que es el más apuesto, el más bonito, el más amable, etcétera, 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 etcétera. Y eso es un poco la incertidumbre que deja en nuestros tiempos el asesino serial, y a eso contribuye, me atrevería yo a decirlo, la idea de este Drácula galán, que no ejerce la violencia, que es encantador, que es deferente, que habla suave. Y que termina, vuelvo y digo, configurando esa figura que también, por otro lado, pues deriva en, dígase, Aníbal Lecter. Entonces, pues eso pudiera decir, vuelvo y digo, pues lamento no profundizar en la parte sobre Lovecraft, pero pues no quisiera hablar de algo que solo conozco en sus contornos generales. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Páramo. Yo creo que ya estamos llegando hacia el final, hacia el cierre. Quisiera pues agradecerle por su presencia y también a todas las personas que nos acompañaron para la siguiente semana. Entonces tenemos la proyección de la película Nosferatu, o la exhibición más bien, y tendremos también el acompañamiento del profesor Juan Guillermo Buenaventura de la Escuela de Cine y Televisión. Entonces, pues les recordamos que es supremamente importante que puedan llenar el formulario de asistencia para hacerles llegar la programación. Muchas gracias también al profesor Edmond y a todas las personas que hacen posible el espacio de Drácula Desconectado. Quisiera entonces también, pues, obviamente, hacer extensiva la invitación de al profesor Carlos Páramo para la próxima sesión, que es este jueves 11 de marzo. Y bueno, es creo que todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Ustedes, muchas gracias, Adriana. Buenas noches. Gracias igualmente. Hasta luego.